Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy. Esta semana el pastor Carlos, que si él se acordaba de algún texto bíblico que hablara de Jesús enojado, y la mayoría de nosotros nos acordamos de un Jesús enojado cuando entra a Jerusalén y vuelca las mesas y agarra chilillazos a medio planeta ahí, ¿verdad? Le digo, pero otro, es que hay uno que pasa desapercibido, que también el Señor se enojó, pero no solamente se enojó, sé que se entristeció. ¿Alguno de ustedes lo sabe cuál es? No, ¿verdad? Pues quiero hablar sobre esa noche o ese día cuando el Señor se entristeció y se enojó, pero por la dureza del corazón de los que estaban ahí. Amén. Para conocer la historia necesitamos irnos al Evangelio de Marcos, el capítulo 3, los versos del 1 hasta el 6. Marcos capítulo 3, versos 1 al 6. Si no, aquí está en las pizarras o en las pantallas los textos bíblicos. Dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga. Vea que esto es una enseñanza interesante, porque no era la primera vez que Jesús iba a la sinagoga. Jesús acostumbró a ir a la sinagoga porque lo aprendió desde Huila. María y José lo llevaron día tras día que era necesario ir al templo. Entonces Jesús había ido ya de hombre a esta sinagoga. Y cuando se habla de sinagoga es porque no hay un templo. Es un templo pequeñito, donde caben unas 40, 50 personas, de pie la mayoría. Solamente el que va a hablar, a disertar, a enseñar, lo hace sentado. En la época natural normal nuestra, lo hacemos al revés. Todos ustedes se sientan y solo yo estoy de pie. Será como raro, ¿verdad? Debería ser al revés. Tenemos de cambiar, poner a Francisco de pie todo el día, con esa pata quebrada. Entonces, dice Jesús, entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía, ¿qué dice? Seca una mano. Y dice, escuchen el verso 2, y lo acechaban para ver si en el día de reposo, acechaban ¿a quién? A Jesús, no al de la mano seca, ¿verdad? Y acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Vea qué interesante, no dice que estaban volando ojo para ver qué iba a hacer Jesús, para ver cómo era el milagro, para verle la satisfacción de ese hombre, su mano seca, restaurarla, una mano otra vez poderosa, una mano que podía coger algo y se le caía, algo que no podía sostener, y verle su mano restaurada, viva otra vez. Ese era lo mejor. Pues no. Había un grupo de hombres, fariseos ellos, religiosos, que estaban en ese estado en la sinagoga y vieron el de la mano seca y dijeron, si Jesús viene a hacer algo. Y entonces, guacho y pupila, viendo nada más lo que iba a hacer. ¿Por qué? Porque ellos querían acusarle. Verso siguiente. Entonces dijo el hombre que tenía la mano seca, entonces dijo al hombre de la mano seca, levántate y ponte en medio. Vea Jesús, mala gente, ¿verdad? Es decir, aquellos están ahí escondidos entre columnas, escondidos entre el grupo de gente para ver qué va a hacer Jesús, y le seguían. Y Jesús caminaba para allá y ellos lo seguían. Y Jesús se metía y ellos iban atrás. Jesús venía y ellos se volvían a correr, porque habían llegado a la sinagoga no a adorar. Habían llegado a la sinagoga no a exaltar a Dios, ni siquiera a leer la Torah. Habían llegado a la sinagoga para ver si Jesús hacía un milagro, para acusarlo. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban endurecidos. Regreso a la lectura.
Jesús tomó al muchacho, le pidió, venga, hágase en el centro, porque si quieren espiar, que espíen completo. Y entonces lo puso en medio de la reunión. Y Jesús habla y dice, ¿es bueno o es lícito que el día sábado, el día de reposo, hagamos el bien o hagamos el mal? ¿Es bueno que en el día de reposo demos la vida o la quitemos? Pero dice que todos ellos hacían silencio. Entonces, verso 5 dice, entonces, mirándolos alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, vea, Jesús estaba tan bravo y estaba tan molesto que dijo, para que vean que puedo. Fulano, hágase en el centro. Y vas a hacer lo que te diga. Y este hombre extendió su mano. Y la mano le fue restaurada sana. Termina esa escena, verso 6, y dice, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra Jesús o contra él para destruirle. Es decir, habían llegado no para ver a alguien restaurarse. Habían llegado no para ver el milagro. Llegaron a ver simple y llanamente lo que Jesús hacía para tener ahora sí una forma para acusar. Jesús el sábado tal, a la X hora, le dijo a un hombre, ponte en el centro, extiende tu mano. Y entonces su mano le fue sanada. Cosa más mala, decían ellos. Porque el día de reposo no se puede uno caminar ni 40 metros, menos sanar a alguien. Mire, Jesús dice, a este hombre, ponte en el centro, y él obedece. No puso a ese Señor, y si me dicen algo feo, Señor, y si me hago en el centro, y la gente más bien se va a enojar conmigo. No, Jesús le dijo, vete al centro, y al centro fue. Levanta tu mano, y su mano levantó. ¿Sabe? Porque el endurecido del corazón no era él, sino ellos. Entonces déjeme compartirle la enseñanza basada en esta escritura con el primer punto. El primer punto yo lo he titulado, el corazón puede endurecerse mientras aún servimos a Dios. Pero esta es la introducción. Este texto no se basa o no trata principalmente de un hombre con una mano seca. Si usted quiere, saque al hombre de la mano seca de la escena y ponga a la mujer con el problema de flujo de sangre. Y la historia calza perfectamente. Quítelo a la mujer del flujo de sangre y ponga allí cualquiera de los milagros que Jesús hizo. Porque no era la mano seca, no era el hombre de la mano seca. Jesús quería hablar sobre el grupo de personas que estaban sentadas en la primera fila, pero que venían no para adorar ni para exaltar, sino para criticar lo que se estaba haciendo. Entonces, el milagro de este hombre no era el centro de la historia, no era el centro del pasaje bíblico. Simplemente es que este hombre estaba allí y Dios lo iba a hacer bendecido con una sanidad. Pero a partir de allí Jesús iba a ser señalado para matarlo en la cruz, no muchos días después. Porque de allí comenzó la persecución para la muerte de Jesús. El problema estaba sentado en los primeros asientos de la sinagoga. Y tal vez quizás el peligro más grande del creyente maduro hoy, del cristiano viejo hoy, ya no es porque tenga grandes pecados escandalosos, sino porque comienza a desarrollar un corazón duro y comienza a desarrollar un corazón religioso. Y esto lo quiero aclarar, por favor, escúcheme bien. Conforme uno va creciendo, por lo menos en años o en panza, y uno va creciendo, uno va haciéndose más viejo, más maduro, como que los pecados que uno comete son pecados, tal vez ya no así de grande envergadura, como que mató a alguien, como que robó un banco,
como que, no sé, como usted quiera ponerlo, sino que son pecados como más, Señor, te fallé, Señor, no sé, que dije lo que dije, pero no era correcto, Señor, que juzgué. Esos son como uno diría pecados más leves. Pero lo que quiero resaltar acá es que lo que más nos afecta a los que ya somos centrados en años es el corazón orgulloso con los que trabajamos y caminamos. Y cuando uno ve que de alguna manera el que es conocedor de la palabra es religioso. Mire, voy a decirle, nosotros escuchamos regularmente predicadores y personas que enseñan en las redes sobre los caminos del Señor. Pero cuando alguien comienza su relato diciendo, es que por siglos se ha interpretado ese texto bíblico equivocadamente, hasta que yo puedo revelarles hoy la verdadera interpretación, yo doy perillazo, porque yo sé que no me va a enseñar. Quiere arrogarse diciendo, yo sí sé idiomas, yo sí conozco el hebreo, sí conozco la cultura. Aquellos lo hicieron mal después de 2000 años. Aquí está este gallito para hacerlo bien. Cuando eso sucede, yo doy perillazo. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede? Entre más viejos nos hacemos, más repugnantes nos comportamos. ¿Amén o no amén? Claro. Entonces somos como inspectores de justicia en la iglesia y decimos, vamos a ver quién anda el vestido más corto para decirle a la pastora que Juliana y tal está enseñando las rodillas. Y anda por ahí viendo, esta Cintia me la va a pagar. Okay. O, pastor, viera que Julano y tal estaba en tal lugar. ¿Y cómo supiste vos? Es que yo pasé por ahí. ¿Está seguro que usted pasó? Porque lo que me dijeron fue que usted estaba adentro también. ¿Por qué? Porque nos convertimos en acusetas, en repugnantes, en majaderos, viejos amargados y viejas amargadas, que ya no se ríen porque es pecado reírse. ¿De cuándo acá? Yo me imagino a Jesús contando sus chistes. ¿Usted qué cree? ¿Sí? Hay un pasaje, un paréntesis, va a ser un paréntesis aquí. Hay un pasaje que según algunos intérpretes dijeron, Jesús dijo un chiste en esa frase. Cuando dijeron que habían salido al desierto a buscar a Juan. Entonces dice, algunos pensaron que iban a encontrar aquí así un amanerito ahí, moviéndose en el desierto. No, se encontraron un hombre correcto, un hombre cabal, un hombre recto. Pero era una forma de decir Jesús, andaban buscando a alguien quebradito en el camino. No, porque Jesús era una persona de buen humor. ¿Por qué nosotros no lo vamos a hacer? ¿Por qué no lo vamos a hacer? Un día, tenemos 13 años de acá, 15 años atrás, más o menos. Una hermana se me acercó y me dijo, pastor, es que usted es muy charlatán. Yo creo que los pastores deberían de ser más así, más, ¿cómo? Formales, más formales, y no así como usted que es tan charlatán. Y yo dije, Señor, perdón, Padre, si estoy haciendo eso mal. Perdóname, Señor. Y yo me fui a orar. Entonces yo el domingo siguiente, no sé si yo le pedí disculpas a la iglesia si había actuado de manera incorrecta en estos años. Y vieras que se me vino directamente así del púlpito, desde su asiento al púlpito, se me vino Millito. Y me dijo, pastor, no les haga caso a esas viejas. Yo no sé si Millo se acordará, pero yo sí me acuerdo. Sea como usted siempre ha sido, porque así lo hizo Dios. Y uno dice, bueno, ya me cayó bien y todo, Millito. Entonces, el corazón amargo, el corazón repugnante y majadero es un corazón que no le agrada a Dios. Tan es así que Él se enoja y se entristece por la forma de ser de estos hombres en la sinagoga. Entonces, Jesús se enoja porque no son sensibles. Imagínense enojarse porque un hombre enfermo recupera la salud. Qué raro, ¿verdad? Qué camote se vuelve uno. Porque ¿cómo es posible que esta persona se moleste porque aquel que tenía cáncer fue sanado? O aquel que tenía la mano corta le fue emparejada su mano.
O aquel que estaba con una gripe, la pasó rapidísima. Y entonces hablan, y a veces hablan mal. ¿Cómo es posible que vengan a la iglesia así enfermos? No deberían de contaminar a la gente de la iglesia, es una barbaridad. ¿Dónde van a ser sanos el enfermo? En la iglesia. Entonces, los fariseos que estaban en la sinagoga conocían la escritura. ¿Sí? Amaban los sábados. Leían y oraban en las esquinas de las calles. Enseñaban a otros de cómo ser exigentes con guardar la ley. Por eso Jesús los mira y descubre esa enfermedad que ellos mismos ignoraban. Usted sabe que los fariseos tenían una enfermedad y no sabían que la tenían. Esa enfermedad en griego, para que usted vea que yo uso el griego también, no sé cómo se escribe, pero es en griego. Se llama porosis. Porosis. ¿Sabe qué es porosis? Dureza. El corazón endurecido es una enfermedad que se lo lleva a uno a la tumba, amargado por siempre y por la eternidad. Hasta el diablo se enoja si usted llega así amargado, porque le va a amargar más al infierno. Y Dios no quiere realmente hombres y mujeres amargados, quiere hombres y mujeres que se alegren por ver el milagro que Dios ha hecho, por la restauración de la vecina, por la bendición y la sanidad del hombre. Dios quiere recibir la gloria y la alegría de Él. Es que usted y yo nos sintamos felices cuando mi vecino prospera, cuando mis hijos regresan a casa, cuando mis hijos alcanzan una meta. ¿Viste, Julana? El sobrino de aquella se graduó. Ese es un vago, seguramente compró el título. Caramba, qué corazón. Y no es nada, ambos son de la iglesia, diría uno. Ay, santo Dios. El corazón duro no es un corazón malo. Realmente el corazón duro no es un corazón malo. Es un corazón que dejó de sentir, que dejó de disfrutar. No volvió a escuchar la voz de Dios. Hemos vacilado mi esposa y yo durante estos días atrás. Desde el día en que ella se montó en un ferry equivocado. Iba conmigo veníamos de Santa Teresa allá en Paquera. Y ella se fue al baño y yo me fui a parquear, a hacer fila para entrar en el ferry de las 12, para el cual teníamos tiquetes. Pero cuando yo busco a mi esposa no la encuentro. La busco. Cuando veo una llamada telefónica de un número desconocido, digo, ay, ¿dónde estará mi esposa? Porque yo la llamaba y el teléfono me lo había dejado en el carro. Entonces yo dije, esta es mi esposa la que me está llamando. Y me llama y me dice, ¿dónde estás? Me digo, ¿cómo? ¿Dónde estoy? En el parqueo. Digo, ¿y dónde estás vos? Me dice, en el ferry. Cogió el ferry a las 11. Y yo y todo estaba listo para hacer el ferry de las 12. Entonces le dijo, mira, llegate al final, bajate y espérame ahí una hora más de donde tú saliste. ¿Por qué? Les cuento esto porque eso ha traído algo vacilón en casa. Las últimas 3 noches mi esposa ha soñado que está en un lugar y se pierde. Se fue a un lugar y se pierde. Entonces, ¿por qué le pasa esto? Porque está en la reminiscencia de su experiencia de ese día del ferry. Bueno, cuando alguien escucha la voz de Dios, es una persona sensible a la voz de Dios. Cuando alguien no escucha la voz de Dios, es un corazón que comienza a endurecerse, porque es un principio. Mi esposa, ¿qué hizo? Dijo, Señor, si me dejaste venirme en este ferry, yo no creo que Dios la haya dejado venirse, se montó sin el permiso de Dios, pero Señor, es porque tú tienes un propósito. Cuando llegó al otro lado, bueno, primero, iba sin cartera, iba sin dinero, iba sin tarjetas, iba sin nada y sin teléfono. Entonces todo el barco supo que doña Ana andaba buscando al esposo, porque a todos les pidió el teléfono para llamarme. Pero vea qué interesante. Le dijo al Señor, Señor, ¿por qué me pasó esto? Es buscarle el propósito de aquella situación. No es una equivocación, es un cambio de planes. Y encontró una señora con una gran necesidad al otro lado en el puerto de Punta Arenas para ministrarla.
Ese tiene un corazón sensible. Otra persona se queda brava en el Perry, comienza a bajar todos los santos y los no santos y se enoja. ¿Cómo es posible que me pase esto a mí? ¿Cómo es posible que yo no haya puesto cuidado? ¿Cómo? Y comienza a amargarse. Y cuando alguien, ¿y qué? ¿A usted qué le pasa? Le dice a otra persona que está al lado. Porque se llena de cólera y de ira con la otra persona. Entonces, hay que tener el corazón abierto, no duro, sino blando, para que Dios te pueda hablar y tú puedas escuchar y tú puedas entender. Amén. Cuando una persona no se alegra por la victoria de otro, es que su corazón está endurecido. Nosotros tenemos que alegrarnos con el que se alegra. Llore con el que llora, pero alégrese con el que está feliz. La persona que tiene un corazón duro no quiere que nadie le corrija las cosas malas que está haciendo. Y deja de un lado esa corrección santa que alguien le quiere decir. Y hay que ser sensible, un corazón suave, dócil, para que cuando alguien nos dice, mira, eso que anda no es lo correcto. Yo les he contado que yo siempre he sido de chiquillo en la iglesia. Desde niño yo he sido persona de iglesia. Y yo les he contado, y no es la parte de la historia que les quiero contar, pero les he contado que yo tenía solamente una camiseta y un pantalón que me gustaba para usar los domingos. Y en la casa todos me molestaban y me decían que yo era la foto, porque solo así iba al templo. Pero lo que quiero es ir a lo otro. Cuando ellos me dijeron eso, entonces yo me molesté tanto que cambié. Estoy hablando que yo tengo 10, 12, 13 años. Era un huila. Entonces yo me enojo todo con eso que me dijeron mis hermanos y me decían la foto. Eso, foto, ahí va la foto, etcétera. Éramos todos hermanos y éramos 6, más mi mamá y mi papá. 8 en total. Y todos me decían la foto. Bueno, ¿qué pasó? Que el siguiente domingo que yo hice conciencia que sí era una foto, decidí cambiarme el pantalón y ponerme una camisa. Imagínense, yo hoy tengo panza, pero ayer era flaco. Blanco, 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 como un tostel. Era un prusiano. Y flaco, flaco, flaco como un verano. Como seco. Entonces, yo llegué con una camiseta de tirantes color rosada. Tirantes, hermanos, con este físico, imagínense. Y yo llegué a la iglesia y me estaba esperando una de las líderes en la puerta. Y me ve entrar y me dice, esta no es forma de vestirse para venir a la iglesia. Y yo dije, ni puedo como foto, ni como atleta. Gloria a Dios. Me enojé tanto. Yo me enojé. No me fui para la casa porque no me dejaban regresarme. Ahí estaba mi mamá y mi papá, pero la señora me cayó mal. Me cayó mal. Entonces, hay que ser sensible de cómo uno trata a la gente en la iglesia. Porque a lo mejor lo va a afectar, lo va a dañar, lo va a maltratar, lo va a hacer. Entonces, eso es señal de un corazón que comienza a endurecerse. Cuando no está listo para ser corregido o para corregir a otros. Cuando la presencia de Dios ya no es una realidad. Es decir, que usted se levanta en la mañana y usted sabe que Dios está ahí. Usted se va a bañar, a duchar y usted sabe, Dios está aquí, qué rico. Un día de esto mi esposa estaba predicando acá y de repente hizo silencio y dijo, vi un ángel pasar. Ella es muy dada a eso. Ella ve a los ángeles y yo vuelvo a ver, pero ya se fueron. Pero ella es especial, tiene esa sensibilidad. Es más, un día me dijo que había visto un ángel con la misma pantaloneta mía. No estoy bromeando, es cierto, ¿ok? Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Es que hay momentos donde hay que ser sensible. Cuando ya uno no es sensible, uno no siquiera ve un ángel, menos un demonio pasar. Es porque el corazón comienza a endurecerse. Y a los corazones endurecidos, a Dios lo entristece. A Dios lo entristece. Déjeme decirle que muchos pastores pueden predicar con su corazón endurecido. Y a veces su palabra es tan dura y tan maltratadora, no edificante, no formadora, sino que se enojan con uno como si tuviera la culpa a uno. Y a lo mejor tuvo problemas con su esposa o tuvo problemas con alguien de la iglesia y nos arrea a todos parejo. Entonces,
Cuando uno entra en esa dimensión, puedo decirle con toda sinceridad que muchos pastores predican casi bravos o bravos completamente. No sé si usted ha tenido oportunidad, pero yo sí. Yo entiendo que hay profesiones que endurecen a esa persona. Por ejemplo, una enfermera que cuida a un paciente. Ya no puede ser aquella mujer que dice, ay, mi amorcito, venga, tómese esa pastilla y la trata mal al enfermo. Yo sé que esa persona como decir, no, con ese viejo ni siquiera me acerco. Mándenle con el guarda, mándenle la pastilla, pero con ese viejo no quiero nada estar ahí a la par. Entonces sabemos que hay profesiones que endurecen a la persona, pero eso no es excusa para tratar mal al paciente, ni tratar mal al hermano, ni tratar mal a la otra persona. Entonces, de alguna manera, debemos nosotros ver cómo no caemos en esa actitud de corazón amargado, pero también cómo si uno se percata que va para ahí, no andar con corazones amargados porque uno se va con todo. Se convierte uno en una persona que es imbres. Yo no sé, ha visto personas que se reúnen para hablar y es que Juliana está, sí, yo también pienso igual. Y las tres terminan igual, hablando mal de aquella persona. Mire, esa ni está, pero terminan hablando pésimo de esa persona, que cuando la ven, ni le hablan, le hacen gestos de desprecio y la señora ni siquiera sabe nada. Simple y llanamente, aquellas le dio por hablar, hicieron fiesta con aquella persona y al final de los días y las semanas y los años, todos terminan enojados. Número 2, Jesús se enojó y se entristeció al mismo tiempo. Y yo trato de entender a Jesús porque Él se enoja. Y no es que se enoja simplemente porque quiere enojarse, es ver el corazón de las personas tan negativo. Mire, Dios les da un milagro y Señor, pero yo no quería eso, yo quería esto otro. Señor, ¿cómo es que tú me respondes cuando yo no te he pedido nada de eso? Lo que quiero es esto otro. Y Dios pensando en el futuro, lo que esto va a significar. Señor, te he pedido un mejor trabajo y me despidieron. Y sí, va para un mejor trabajo. Porque Dios tiene planes, pero no quiere hacer planes con corazones endurecidos. Y amadas y amados, hoy es un día para que nosotros ablandemos el corazón. Le echemos, aunque sea agua bendita o algo al corazón, para que de alguna manera se ablande, ¿verdad? Porque a veces es duro, Hay gente que uno lo piensa 2 veces para hablarle. Yo no sé ustedes, pero hay personas que yo a veces no me le meto al tren, porque sé que me atropellan. Entonces, supuestamente esos fariseos, que son los principales dirigentes en la sinagoga, deberían de conocer más el corazón de Dios. Pero ellos no están contentos con la sanidad de aquel. Les molesta, pero se alegran porque ahora tienen con qué probar de que Jesús hace cosas indebidas en el día de reposo. Pero vea qué interesante. Jesús habla con esta gente, no les dice nada, es que ustedes son así. No, Jesús tranquilamente les dice y habla con ellos, todavía los escucha, todavía hace con ellos un contacto, porque quería darles una oportunidad. 3, la dureza de corazón es progresiva. Nadie se levanta en la mañana del día viernes diciendo, uy, es que ese pastor Carlos me tiene harto. No, tiene uno que comenzar poco a poco a caerle mal a alguien para que de repente se diga, mira, ya pasé del umbral de caerme mal a despreciarlo, Nunca usted, cuando se junta con un corazón amargado, va a ser amargado al día siguiente. No, será al principio, pero tarde o temprano será un viejo refunfuñón y majadero. ¿Sabe que los viejillos como yo llegamos al momento en que todo nos estorba, todo nos molesta, todo nos incomoda? Que si está haciendo frío, que frío, que queremos calor, y se hace calor, que obstinado, que calor, que uno suda, parece uno sudando uno como un mono, y entonces uno se enoja porque suda, y luego no porque llueve, y por qué llueve si yo tengo que salir, y otra, y por qué no llueve con tanto calor que está haciendo mire, Dios, gracias a Dios que Él es Dios, yo no. Pero amados,
A veces nosotros nos ponemos medios espesos, pero esta labor de molestia contra las cosas comienza poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y cuando uno se da cuenta de eso, que es progresivo, uno dice, ¿por qué será que ya no quiero ir a la iglesia? No siento ganas, nada me emociona en la iglesia. Antes quería ir para que me abrazaran, antes quería ir para que me saludaran, antes quería ir para hacer amistad. Y ya no me gusta ir. Les cuento esta historia que le he contado varias veces, pero para mí es importante repetirla. Un hombre que es interpelado por su esposa y le dice, mi amor, tienes que ir a la iglesia. Dice, pero es que no quiero ir. Tienes que ir a la iglesia. Y le dice él, yo voy si me das 3 razones para ir. Bueno, la primera razón es que la gente a uno ahí lo abraza, uno le da un apretón, etcétera. Y entonces uno de alguna manera se calienta, se emociona, está feliz. Dice, está bien, mi amor. ¿Y la segunda? La segunda es que cuando estamos ahí, la gente viene, la palabra nos edifica, nos saca adelante, nos unge su presencia a Dios, Dios nos habla. Está bueno. Y la tercera, le dice la esposa, oye, mi amor, ¿usted es el pastor? Aleluya. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque cuando uno deja de admirarse por las cosas que Dios hace, el corazón comienza a endurecerse y a alejarse de los corredores de la presencia de Dios. Huya cuando usted dice, qué pereza ir a la iglesia. Al contrario, véngase, porque algo está rodeando su corazón. Señor, ¿cómo voy? Estoy tan cansado, Señor. Pero Julano, tenés 14 semanas de no ir. ¿Y 14? ¿Cómo sabe, pastor, que tengo 14 semanas? Yo todos los domingos veo y reviso y veo que usted no viene, ni usted ni su esposa, o usted y su esposo. Y entonces, va a ver, próximo domingo sí vengo. Ese es el número 1 de las siguientes 14 veces que no va a venir. Entonces hay que tener cuidado, cuidado. Porque eso significa algo. Cuando uno ve la historia de Sansón, uno se da cuenta que Sansón había sido abandonado del Espíritu Santo y él no lo sabía. ¿Se acuerda quién era Sansón? Era alguien así parecido a yo. Yo quisiera parecerme a él. Pelo largo, musculoso, diría uno, ¿verdad? Pero Sansón cayó y cayó feo. Muere siendo ciego. Bueno, ciego no, le arrancaron los ojos. Pegado a unos mástiles, a unas columnas, ahí muere aplastado. Pero igual le pasó a Saúl. Saúl dejó de escuchar la voz de Dios para escuchar la voz del pueblo. ¿Por qué hiciste el sacrificio?, le dijo Samuel. Si no tenías que hacerlo, soy yo el que debo de hacer el sacrificio. Es que el pueblo me estaba apresurando y tenemos que ir a la guerra. Entonces yo hice, mire, eso es dejar de oír el corazón de Dios y poco a poco irse metiendo en la no voluntad del rey. Hubo un sacerdote que en la Biblia lo llama Elí, al que él dejó de corregir a sus hijos. ¿Por qué? Porque no le hacían caso. ¿Para qué les voy a decir si ni caso hacen? Bueno, Dios les hizo caso. Le dijo, tú vas a morir. Prepárate porque vas a morir. Tus hijos van a morir. Tu descendencia va a morir. Y no hay una posibilidad de que tú seas perdonado. Nunca. De lo que hiciste. Porque nunca corregiste a tus hijos sabiendo de que estaban haciendo lo incorrecto. Poco a poco uno se va olvidando de la voz de Dios. 4. ¿Qué hora es ahí? 20, ¿qué hora? 20 para la 1. ¿Qué hora es ahí? A las 8:05. ¿Qué hora que está en inglés esos números? Sí, 8:05. Bueno, número 4. Les decía que el milagro no fue la mano seca, sino el desenmascarar que en nosotros hemos dejado la sensibilidad.
Algunas personas tienen problemas cuando se lavan sus dientes, que el agua fría entra por algunas fisuras en la dentadura y se le da como unos choques eléctricos. Entonces la Colgate-Palmolive hizo una pasta dental, Sensitive se llama. Es exactamente lo que hizo el Señor. Nos ha revestido de algo especial para que nosotros seamos guardados de esa insensibilidad o esa sensibilidad. O nosotros necesitamos ser revestidos de Dios de alguna manera para no perder ese corazón sensible a las cosas de Él. Simplemente este joven me da a mí una enseñanza impresionante. Este hombre fue sensible a la voz de Dios. Él no llegó a la sinagoga diciendo, tengo mi mano seca, ¿quién me la quiere sanar? No, él no llegó siquiera pensando en que iba a ser sanado. Es más, él no llegó a buscar a Jesús y a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No, ese hombre no llegó al templo pensando que cuando regresara le iba a decir a sus tatas, vieran el milagro que Dios va a hacer por mí, se lo voy a demostrar al final. No, él llegó específicamente a la actividad de adoración que se hacía en la sinagoga. A eso llegó él. Es ahí cuando Dios nos sorprende y nos da milagros, cuando nosotros venimos por algo y Dios nos da por otro. Y uno no se percata de lo que Dios hace de una manera especial. Pero este joven llega ahí y Jesús lo ve. Y Jesús ve a los fariseos allá, lo ve a él ahí. Jesús sabe lo que están cavilando en sus pensamientos, en sus corazones. Vamos a ver. Alguien trajo el celular, dijo un fariseo. Alguien trajo el celular para grabarlo, no foto, grabarlo. Y póngale volumen para que nos quede bien clarito lo que él va a hacer. Y Jesús llega, hace el milagro, resuelve la situación. Pero este joven, usted no lo vuelve a ver en la escritura. No sabemos cómo se llama. No sabemos exactamente en qué ciudad fue. Lo que yo sí sé es que él fue un hombre que tuvo una mano seca, fue obediente a la voz de Dios y Dios lo bendijo. Dios lo bendijo. Y cuando Dios bendice, la bendición de Dios es mejor que la del hombre. Es mejor que la del hombre. Les decía hace un momento que los fariseos no odiaban la escritura, la amaban. Esos fariseos la amaban, la leían, se la aprendían de memoria. Sabían cuántas letras había en cada uno de los libros de la escritura, de la Torá. Sabían cuándo hablaba un profeta y sabían cuándo hablaba otro, lo conocían. Pero ellos no basta con conocer, no basta. Les decía también que ellos no odiaban el sábado, amaban el día de reposo, amaban estar en el templo, amaban disfrutar de la lectura de ese día, de la lectura bíblica que se iba a hacer. Les decía también que ellos no odiaban la religión. Ellos consideraban que ser fariseo era un honor. Es más, hasta hoy sigue siendo un honor ser un fariseo. Nosotros, los que estamos al lado acá de la cruz, como Jesús dijo que los fariseos eran como sepulcros blanqueados, que ponían reglas que ni ellos cumplían ni las tocaban ni con un palo. Entonces nosotros crecimos y le decimos a una persona, no seas tan fariseo, porque creemos que es una ofensa decirle que tú eres un fariseo. Para nosotros sí es una ofensa decir que es un fariseo. Para ellos no. O papá le decía a todo el mundo, es que mi hijo es un fariseo. Y mi otro hijo quiere también ser fariseo. Porque para ellos era un honor ser fariseo. Para ellos era algo especial ser un fariseo. Y eso practicaban. Pero lo duro de ellos, y lo recalco y voy terminando, era tener el corazón duro.
Nicodemo fue también un fariseo. Pero Nicodemo se reunió con Jesús, pero el corazón de Nicodemo era diferente. ¿Qué puedo hacer yo para alcanzar la vida eterna? Y nacer de nuevo, fariseo. ¿Y cómo es? ¿Me meto otra vez en el vientre de mi mamá y vuelvo a nacer? No es así, pero es así. Es más o menos parecido, simplemente que no es igual. Y le explica qué es lo que él quiere. Y dice la escritura que Nicodemo era uno de los discípulos privados, íntimos de Jesús, pero en silencio. Jesús tuvo muchos fariseos que le siguieron. Muchos dejaron el farisaísmo, de esa religiosidad que se llevaba dentro del grupo judío para seguir a Jesús. Muchos lo hicieron. Porque no era el ser fariseo algo desagradable. Era que en ese grado de haber llegado a ser fariseo, tener un corazón amargado. Que hoy podría ser un obispo, un pastor, un evangelista, un apóstol, que tenga su corazón endurecido. No importa su título. Lo que Dios necesita es ponerle agua a ese corazón para que otra vez vuelva a florecer. Y que ame la escritura, que ame el culto, que ame a los hermanos, que ame venir a la iglesia. Porque ese es el plan de Dios. Amén. 5 cositas para los líderes de la iglesia. 1. Jesús no se entristeció por la debilidad del necesitado. Se entristeció por la dureza de corazón. Por eso es lo que a Jesús le duele. 2. El peligro del tiempo es que no es envejecer, sino ser indiferente. Ese es el peligro de pasar el tiempo. 3. El peligro del ministerio no es cansarse del pastorado. No es cansarse de ser maestro de escuela dominical. No es cansarse de ser líder de alguna área del ministerio. Es dejar de disfrutar lo que se está haciendo. El peligro del conocimiento bíblico no es saber mucho. Es pensar que ya no necesitas. Ese es el peligro. Líderes que de alguna manera colaboran en una área del ministerio, hay que volver a enamorarse de lo que hacemos. De esos que preparaban los zapatitos desde temprano en la mañana, porque voy a ponerme esta blusa, voy a ponerme esta falda, voy a ir así, y preparaba su ropita desde la mañana el día anterior, y estaba emocionada porque le tocaba servir ese jueves en la noche, ese jueves de gloria. Hay que regresar a eso. Ese músico que decía, gloria a Dios, me toca ministrar este domingo. Señor, voy a tomar un ratito para orar, para que tú me uses. Y ese músico que llega al altar a disfrutar. Y no, y qué obstinado, me corresponde tocar hoy. Y que se va a hacer, ya que Carlos me dijo, lo voy a hacer. Pero no disfruta el ministrar. El altar es una persona que necesita un cambio. Es amar el volver a subirse. Hay gente que, yo les dije uno de estos días atrás en la predicación, dije, hay gente en la congregación que después de 10, 15 años nunca han subido al altar. Nunca han subido al altar. Y respetan este lugar como un lugar especial. Mientras que hay otros cabezones que con 15 días de tocar ya se sienten reyes y sacerdotes. Y cuidado, usted me interrumpe porque yo hoy soy el que tengo que tocar. No, amados, el corazón sensible nos debe llevar a ser corazones obedientes y a disfrutar lo que Dios nos ha dado. A disfrutar. Como conclusión, la oración de esta noche no debería de ser, Señor, sana mi mano o dame un milagro. Mi oración va a ser, Señor, no permitas que mi corazón se vuelva insensible a tu voz. Esa va a ser mi oración. Señor, que mi corazón no se vuelva insensible a lo que tú quieres hacer conmigo hoy, porque eso es lo que quiero. ¿Sabe por qué? Porque una mano seca puede volverse a restaurar. Porque un corazón endurecido de alguna manera deja de vivir en paz. Pero yo te digo hoy que el Señor nos libre de tener las manos ocupadas en su obra, mientras el corazón se vuelve incapaz de sentir la voluntad de Dios. Amén.
Si Dios te ha hablado esta noche, dale gracias a Dios. Porque eso es volvernos a enamorar de lo que hacemos. Esa que usted dice, wow, voy para la iglesia, ya casi, ¿dónde está mi lapicero? ¿Dónde está mi cuadernito para apuntar? Y que usted viene con el entusiasmo de estar aquí y de yo quiero sentarme adelante. Yo quiero ahí, a la par de la pastora, o quiero sentarme ahí a la par de los hermanos de adelante, porque entre más adelante esté, menos me estorba la gente hablando. La gente que va al baño 7 veces en la predicación. Caramba, ¿sabe que eso es cierto? Hay gente que tiene más viajes al baño el día que viene a la iglesia que en su casa viendo la mejenga. Sí, juega Brasil contra X y uno no va al baño por no perderse el gol. Y si va al baño está así desde el baño, ¿verdad? Y si oye bulla, uno sale soplado. Pero algunos van aquí, hermano, 5 o 6 veces a una a tomar agua, otra a ver el carro, la tercera vez ir al baño, la cuarta vez a ver si está la gente. Mire, ya uno dice, caramba, siéntase. Porque cada vez que sube y se va, interrumpe al que está adelante. Más cuando se siente en el centro de las sillas y quiere ir al baño por 4ª vez, la gente dice, fulano, mejor un pañal o algo así. Es decir, regresar uno a disfrutar lo que hacemos. Y el Señor, ¿cómo ir al baño? Si acabo de ir. Póngase de pie. Mirándolos alrededor con enojo, Jesús se entristeció por la dureza de sus corazones. Santo. Padre, quiero darte gracias esta noche. Quiero ponerme, oh Dios, delante de ti. Primero para pedir perdón por las veces que mi corazón se ha endurecido, por las veces que te he fallado y por aquellas otras que he prometido y no he cumplido. Perdóname, Señor, en esta noche, porque he dejado que mi corazón se endurezca en algunos momentos y me vuelvo insensible e indiferente hacia la necesidad de alguien, a su situación. Pero perdóname, Señor, haciendo un cambio en mi vida, en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu, porque quiero escuchar tu voz. Y oh Dios, yo pido que esta oración sea de tus hijos también, que ellos anhelen venir a la iglesia, que ellos anhelen, Señor, que tú les hables, que tú les enseñes, que le hables en sueños, que le hables por la palabra en la predicación, o por la lectura, o por un consejo, o por de alguna manera, Señor, tú les hables. Y que ellos, Señor, se enamoren una vez más de ti, Señor. No como la iglesia del Apocalipsis, que había olvidado su primer amor. Señor, permítenos recuperar ese primer amor, donde se quedaba todo el día en que íbamos a tu casa. Y que nos levantábamos con la alegría, Señor, sabiendo que teníamos una casa a donde acompañarte, Padre. Esta noche quiero bendecir a cada uno de tus hijos. Si en algún momento sus corazones se han querido endurecer, Padre, que el fruto de tu Espíritu Santo venga sobre ellos para que sus corazones sean suavizados una vez más. Señor, en lo que te hayan fallado, perdónales, levántanos y danos un nuevo amanecer espiritual, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido todo esto, Padre. Amén, amén y amén. Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy.